Quítame la vida, pero no puedo estar sin el domingo. En sentido romántico, pero auténtico. ¿Qué somos nosotros capaces de hacer por la persona que más amamos? En este caso, que somos capaces de hacer por Cristo, quien ha dado su vida por nosotros en la cruz. No podemos vivir sin Cristo, no podemos vivir sin el Señor. El mismo Señor en el texto evangélico de San Juan lo dice. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. No pueden vivir fuera de mí. Amadísimos fieles, hoy es un día de profunda alegría, un día de fe viva porque celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia, apóstoles del Señor, mártires por amor a Cristo. No celebramos solamente el recuerdo de dos grandes hombres, celebramos la acción viva de Dios en su Iglesia y nos sentimos llamados a seguir su ejemplo, su fe y su misión. En el Evangelio, Jesús hace una pregunta clave a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, con corazón abierto, responde: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es entonces cuando Jesús declara: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí nace el ministerio petrino, el fundamento visible de la unidad de la iglesia. Pedro confiesa la fe y Jesús le confía la misión. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa, por razón de su oficio como vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, tiene potestad plena, suprema y universal sobre toda la Iglesia, que puede ejercer siempre libremente. El Papa es signo de comunión y unidad. El Papa Benedicto XVI explicó: la responsabilidad de Pedro consiste en garantizar la comunión con Cristo. Que el primado de Pedro se ejerza siempre en este sentido querido por el Señor. Hoy, en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pedro en prisión. Santiago ha sido asesinado. La iglesia es perseguida. La iglesia ora. Y Dios responde. Un ángel lo libera a Pedro. La misión de Pedro aún no ha terminado. Años después morirá en Roma, crucificado cabeza abajo. Testimonio de humildad y de fe. Sobre su tumba hoy se levanta la Basílica de San Pedro, corazón visible de la Iglesia Universal. Contemplemos a Pablo, el apóstol de las naciones. Pablo, antes perseguidor, se convierte en apóstol. Llevó el evangelio a todas partes, fundó comunidades, predicó sin cesar. Su martirio ocurrió hacia el año 67 fuera de los muros de Roma. Sobre su tumba se alza hoy la Basílica de San Pedro extramuros. En la segunda carta a Timoteo escuchamos su hermoso testamento espiritual. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Pablo, amadísimos hermanos, fue todo para Cristo: mente, cuerpo, palabra, sufrimiento y amor. Benedicto XVI dijo: Pedro y Pablo representan dos misiones. Pedro conduce a la comunión con Cristo. Pablo abre la iglesia al mundo. Queridos hermanos y hermanas, esta fiesta no es solo recuerdo, es una llamada actual a confesar la fe como Pedro: tú eres el Cristo. A predicar como Pablo: ay de mí si no anuncio el evangelio.
a mantenernos unidos al Santo Padre, sucesor de Pedro. El Papa León XIV, recientemente elegido, en su homilía inaugural advirtió sobre los peligros del mundo actual. Hoy reducimos, dijo el Papa, a Jesús a un líder moral o una figura carismática, pero Cristo es el Hijo de Dios, crucificado y resucitado, el Señor de la historia. Y desde la tumba de San Pablo añadió, la salvación no se da por magia, sino por gracia y fe. La gracia lo llamó a Pablo a una vida nueva y el amor hizo fecunda su misión. Queridos amigos, la misión de la iglesia no es política, es evangélica. La misión de la iglesia no es dominio, sino servicio con amor. No son estructuras, sino testimonio de Cristo vivo. Hoy el Señor nos invita entonces a vivir como Pedro y Pablo, a preguntarnos, ¿confieso mi fe en Jesús con valentía? ¿Estoy unido a la iglesia y al Papa? ¿Evangelizo con mi vida como Pablo? ¿Participo de la Eucaristía, fuente de comunión? ¿Deseo la corona de justicia como meta final? Vale la pena que reflexionemos acerca de estas preguntas que son una apelación a nuestro corazón. ¿Confieso mi fe en Jesús con valentía? ¿Cuántos cristianos en el mundo por confesar su fe en Cristo Jesús mueren diariamente? Católicos, anglicanos, bautistas, evangélicos, en tierras de misión, tratando de llevar la palabra de Dios. Muchos de ellos mueren. Nosotros tenemos la ventaja de poder vivir en un país en donde, entre comillas, se nos respeta en la profesión de nuestra fe. Pero tenemos que pensar en aquellos que son perseguidos en el mundo por profesar la fe que ustedes y yo proclamamos y vivimos. Entonces la pregunta es válida. ¿Confieso mi fe en Jesús con valentía, como lo hacen estas personas en los lugares de misión? O tal vez me avergüenzo de la fe. Tal vez profeso la fe en la iglesia, pero cuando estoy en la sociedad civil me da vergüenza decir que soy creyente. Es una pregunta profunda. ¿Estoy unido a la iglesia, al Papa? Independientemente de opiniones personales. Estoy unido a la iglesia y al Papa, sucesor de Pedro. Evangelizo con mi vida como Pablo. ¿Hasta qué punto soy capaz de compartir el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Acaso ponemos límite a nuestro vivir el Evangelio, a nuestro llevar la palabra de Dios? ¿Participo de la Eucaristía, fuente de comunión? ¿Asisto a la Santa Misa? Y algunas personas, tal vez en sus hogares, que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, dirán, pero es que no necesito ir a la iglesia. Yo sí necesito ir a la iglesia, a menos que me vea imposibilitado por alguna razón justificada. Pero yo sí necesito venir a la iglesia. No por ser sacerdote. Necesito venir a la iglesia, porque sin la iglesia no podemos recibir la comunión. Y sin la comunión, el texto evangélico lo dice. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Tendrá vida eterna. Yo quiero la vida eterna. Creo que les he comentado a ustedes acerca de unos cristianos mártires, miembros de la Iglesia Católica, que creo en el siglo V, cuando la iglesia estaba perseguida, siglo IV, siglo V, la iglesia estaba siendo perseguida y ellos se escondieron para celebrar la misa. Estaba prohibido celebrar la misa.
Y ellos a escondidas celebraron la Santa Misa. Entonces los agarraron en la celebración, los apresaron y le preguntaron por qué habían desobedecido la orden del emperador en Abitinia, Túnez. Y lo relata el Papa Benedicto XVI, lo relató hace unos años en una de sus homilías. La respuesta que ellos le dieron fue: sin el domingo no podemos vivir. No podemos vivir, en términos sencillos, no podemos vivir sin la celebración de la misa, no podemos vivir sin la comunión. Si ustedes quieren quitarnos la vida, bueno, go ahead. Quítame la vida, pero no puedo estar sin el domingo. En sentido romántico, pero auténtico. ¿Qué somos nosotros capaces de hacer por la persona que más amamos? En este caso, que somos capaces de hacer por Cristo, quien ha dado su vida por nosotros en la cruz. No podemos vivir sin Cristo, no podemos vivir sin el Señor. El mismo Señor en el texto evangélico de San Juan lo dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. No pueden vivir fuera de mí. Entonces, participo de la Eucaristía, fuente de comunión, y finalmente deseo la corona de justicia como meta final. La vida presente es efímera, es pasajera. Esto es una travesía, una aventura por el mundo presente. Vamos hacia la eternidad, vamos hacia Dios. ¿Acaso deseamos la eternidad? Admiramos los santos, le rezamos a los santos. Pero ¿acaso hacemos nuestros los deseos de los santos que se desvivían, que estaban conscientes por la vida eterna? Pedro, en conclusión, Pedro nos dio el fundamento, Pablo nos abrió el camino de la misión. Ambos nos muestran que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Una Iglesia fundada no sobre estructuras humanas, sino sobre la sangre de los mártires y la fe en Jesucristo. Que esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo reavive en nosotros la fe firme de Pedro, el ardor misionero de Pablo y la fidelidad humilde de los discípulos verdaderos, y que al final de nuestra vida podamos decir como San Pablo: he combatido bien el combate, he terminado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona.